Como suele ocurrir entre los vecinos, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido siempre de amor y de odio. Nuestra historia común incluye tratados amistosos, lo mismo que guerras o conflictos, y por supuesto un intenso intercambio cultural. Desde las crónicas de Ambrose Bierce o la obra de la Beat Generation hasta las novelas de Francisco Goldman, México ha inspirado a muchos autores estadounidenses y viceversa. En el último año ha crecido la tensión entre nuestros gobiernos. Instigados por su presidente, algunos estadounidenses han decidido creer que los migrantes mexicanos son la causa de todos sus problemas. La odisea de los sin papeles es una doble desgracia. Por un lado, la de quienes salen obligados por la miseria y la violencia y sufren todo tipo de vejaciones durante su recorrido hacia una vida mejor, y por otro, la de quienes, habiendo sobrevivido al viaje y al periodo de adaptación, están siendo deportados. A pesar de los estragos que está causando en la vida de millones de personas, esta crisis política ha tenido al menos un efecto positivo. Intelectuales, artistas y luchadores sociales sienten más curiosidad que nunca respecto a sus vecinos del sur. Muchos de ellos han manifestado su solidaridad con nosotros y la han convertido en una forma de resistencia. Los textos de nuestros autores hablan de la coexistencia de las lenguas, de la bestia y el infierno de los migrantes indocumentados, de las fricciones que produce la convivencia cotidiana, del rechazo, la atracción, el asombro y el cariño mutuos. A los Dreamers, a quienes se encuentran en proceso de deportación, a las familias y a los pueblos divididos por el muro, a los estadounidenses y mexicanos que lamentan la xenofobia y la intolerancia, a todos ellos está dedicada esta edición. Mexamérica es un territorio efervescente, un organismo vigoroso. Construir un muro en su interior puede sin duda lastimarlo, pero jamás lo asfixiará. Muy buenas noches. Hoy tenemos en el estudio a dos integrantes de un espacio que algunos llaman Mexamérica. Y a pesar de tratarse de un espacio amplio, cultural, ¿no?, que podría aprovecharse una doble pertenencia, a veces ellas mismas dicen que no son ni de aquí ni de allá. Vamos a ver esto, vamos a ver por qué. Les doy la muy cordial bienvenida a Maggie y a Lenny. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Díganos, ¿de qué se tratan las organizaciones en las que ustedes trabajan hoy? Bueno, Hola Code es un emprendimiento social mexicano que tiene el objetivo social de ayudar en la integración de retorno al país de personas retornadas y deportadas por medio de la educación y inserción laboral en el sector tecnológico por el programming, básicamente. Hola Code, se llama Code porque es por programming. Ajá. ¿Y el Código. hola? Como de bienvenida. Hola de bienvenida, exactamente. Hola Code. Oda. Sí, Oda es Otros Dreams en Acción. Es una comunidad y es una asociación civil y ahí somos personas que nacimos en México, crecimos en Estados Unidos o gran parte de nuestra formación fue allá y estamos de regreso a México por deportación de algún familiar y se viene la familia o por parte de amenaza de deportación o retorno forzado. Retorno forzado. Es decir, que hay una diferencia entre deportación y retorno. Nos podríamos, para poner las bases, para poder discutir este programa, ¿quiénes son los deportados? ¿Quiénes son los retornados o returnees? Sí. En cuestión para nosotros, una persona deportada obviamente es alguien que fue, pues ahora sí que secuestrada de un espacio y fue insertada en un centro de detención o fue obligada a pasar por un proceso muy violento y después es deportado al país de origen. Una persona retornada también pasa por un proceso pues único, pero es un proceso en donde se ve obligada a tomar la decisión debido a ser forzada sistémicamente, ¿no? por un país en donde no es del todo voluntario, porque al final de cuentas es forzado, y eso es a lo que nos referimos con el retorno.
Ok, es un retorno, no sería como una migración hacia algún lugar por placer, ¿no? Sino, y hay un perfil general, o sea, hay una manera de localizar, decir que todos los deportados tienen una historia similar y todos los que retornan tienen una historia similar, o hay casos muy distantes unos de los otros. Sí, hay una gran diversidad, hay una diversidad que creo que nos falta mucho reconocer como país y como sociedad. No podemos hablar de algo homogéneo, o sea, definitivamente tenemos muchísimas cosas a lo mejor en común o de las cuales nos podemos identificar y relacionar, como por haber vivido en el mismo contexto o en el mismo país, en cuestión de idioma, cultura, muchísimas otras áreas. Sin embargo, lo que falta muchísimo específicamente en el país, en México, es reconocer la diversidad con las que llegan las personas y las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos también como individuo, como familia, con esa diversidad. Por supuesto. Así es, y sí puedo aportar en eso, ¿no? Que quizás es por lo mismo que internamente no hemos podido como comunidad tener una sola identidad, porque hay tanta diversidad entre nosotros que aún no nos podemos definir de una sola forma, ¿no? Por supuesto, es un territorio además muy extenso. Me imagino que hay una diversidad de origen, incluso la educación mexicana allá me imagino que es distinta dependiendo si vienes de Chiapas, si vienes de una comunidad indígena, si vienes del norte del país, si naciste en Juárez y ya eres en cierto modo fronterizo, muy adaptado, padres adaptados en cierto modo a la vida americana, bueno, estadounidense, e incluso allá, Estados Unidos es un país muy, muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tratan de construir una comunidad para agarrar fuerza? Primero, ¿cómo se implican ustedes y qué comunidad han logrado construir? ¿Por qué se implican? Sí, o sea, como comunidad, yo creo que para nosotros en Otros Dreams en Acción ha sido un espacio que lo necesitábamos, que lo pedíamos, pero también es un espacio que se sigue fortaleciendo y construyendo a raíz de la diversidad y el reconocimiento del mismo, ¿no? Y también de la interseccionalidad que existe entre las personas que formamos parte de Otros Dreams en Acción. Yo creo que eso es algo muy importante que nos ha apoyado a seguir viendo todas las caras del retorno y la deportación y como población, ¿no? Que también no necesariamente son solamente jóvenes, sino son juventudes o personas que vivieron experiencias de juventudes en Estados Unidos y que ahora estamos de regreso. Entonces, a nosotros creo que nos ha fortalecido y nos sigue ayudando a abrir nuestras perspectivas, entendiendo que hay muchísima interseccionalidad y diversidad entre nosotros mismos. Ustedes mismos, es justo lo que iba a preguntar. Están hablando de Otros Dreams, se está refiriendo al llamado Dream Act o a los Dreamers de Estados Unidos. Son jóvenes, dices que no solamente, hay gente que fue joven, pero en todo caso hay el terreno común, digamos, original de haber crecido en Estados Unidos como joven y buscado opciones entonces de profesionalización en México. ¿Esto es así? Sí, yo creo que sí. Ok. Y ¿por qué Otros Dreams? ¿Se refieren a unos diferentes? ¿Qué tienen los Dreams de allá que no tienen los Dreams de acá? Pues yo creo que eso es muy interesante porque ODA inicia desde 2013-2014 con un libro que se llama Los Otros Dreamers, publicado por la codirectora y cofundadora Jill Anderson y la fotógrafa Nin Solís, que fue básicamente la primer persona que empezó a darse cuenta que había deportaciones, que había personas retornadas y deportadas en el país. Y después del libro dimos un brinco hacia una ONG para ser más sustentables, para poder tener una plataforma que pudiera estar trabajando en este momento y apoyando a la comunidad. Y por eso es que elegimos Otros Dreams en Acción, porque no queríamos que fuera como relacionado al libro, porque ya teníamos una trayectoria y un antecedente. Y dijimos, bueno, tampoco queremos imponer un término a alguien, porque hay muchísimas personas, nosotros no nos identificamos como dreamers, y hay muchísimas otras personas que sí lo hacen o que no lo hacen, o que después va cambiando, ¿no? el concepto que tienen de ese término. Entonces, por eso decidimos como darle énfasis a los sueños, pero también el énfasis mayor es a la acción. O sea, es que no solamente se queda en un sueño o una utopía, sino que se trascende en acciones. Claro, no es el Dream Act de Estados Unidos donde estás esperando que te den la legalización. Aquí es moverse para conseguir algún otro sueño. Pues creo que como miembro de ODA, cuando yo escuché y me identifiqué con
los otros dreamers, era también salir como que, pues se puede decir el estereotipo, ¿no? Y a veces que se vuelve discriminación de un dreamer que es un chico que no ha cometido ningún crimen, que es simplemente perfecto, que va a ser el next Einstein de nuestra generación y todo eso, ¿no? Y eso a veces puede quitarle mucho el lugar a pues otras personas que son parte de la comunidad y que son la mayoría de la comunidad en este momento en México también. Claro, no entran en ese estereotipo de lo que esperarían de estos dreamers perfectos. Y dígame algo, dijiste que Maggie, que Jill se dio cuenta que habían deportados. ¿Cómo? ¿No están visibles? ¿Cómo que se dio cuenta? ¿Cómo sale este problema? Sí, pues yo retorné en el 2008 y del 2008 al 2012, casi 2013, yo pensé que era la única persona con una experiencia parecida. Entonces, cuando Jill anda por las calles de Revolución, ahí se da cuenta que hay personas hablando con un inglés sin acento y se acerca a ellos y les pregunta quiénes son y ahí es donde sale, bueno, soy de México, pero yo soy también de Chicago, o de LA, o de Georgia, o de Nueva York. Y entonces ella empieza a hacer su investigación en ese tema, pero se da cuenta que tampoco es suficiente una investigación y que quiere hacer algo más, que es darle voz a una comunidad que habíamos estado en las sombras. Y a partir de ahí se crea el libro que incluye 26 experiencias de retornados y deportados, y esa es nuestra carta de presentación para estar tocando hacia el gobierno mexicano, pero también para decir aquí estamos y aquí hemos estado desde ya hace muchísimos años, y creo que ahora esa es como nuestra postura también frente a la era Trump, es como esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos estado tratando de visibilizar y tocar puertas desde hace mucho. ¿Y no dirían, por ejemplo, Lenny, que el Trump era les ayudó en cierto modo a visibilizar? Claro. Sí existió la ayuda de los medios y todo eso, ¿no? Porque se volvieron trending topics y se volvieron keywords, ¿no? Pero como dice Maggie, igual, yo regresé en el 2009, encontré logré, ¿cómo se dice? Conocer a alguien con casi la misma historia que yo hasta el 2012 también. De ahí en fuera pensé que era la única. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen para que los deportados y los que retornan conozcan estas organizaciones de entrada? ¿Qué es lo que hacen para que no sufran la misma experiencia de soledad y aislamiento y secreto? Sí, y solamente para agregar, o sea, en la parte de si nos ayudó la era Trump, yo creo que quisiera nada más decir, lo volvió sí algo muy trendy, ¿no? Pero más allá de ayudarnos, la coyuntura deberíamos de aprovecharla y la estamos aprovechando, creo, el momento coyuntural, pero también darnos cuenta que en la realidad y en el acompañar a las personas deportadas y retornadas nos damos cuenta que todavía no hay nada para estas personas. Entonces creo que eso es como nada más enfatizarlo. ¿No hay una estructura en el gobierno, en México? No hay otra asociación civil que no sean las de ustedes que traten de ayudar a este recibimiento? Sí, bueno, sí hay otros colectivos que han tomado liderazgo, yo creo, para apoyar a la comunidad. ¿Sí han tomado asociaciones civiles mexicanas que no tienen? Bueno, en este caso como Deportados Unidos en la Lucha, que es un colectivo de personas deportadas. También son deportados. Hay algunas otras organizaciones que llevan algún tiempo también apoyando, como el Instituto de las Mujeres en la Migración, y MUMI es una organización que ha estado trabajando el tema en políticas públicas, y hay aliados, sin embargo, creo que es importante. Es difícil, me imagino, sobre todo, digo, viene pronto un corte, vamos a hablar de esto en la segunda parte del programa, pero en México una gran parte de la población está acostumbrada a que el gobierno y el Estado solucionen todo, ¿no? Estamos en la espera. Yo no sé cómo se integra las asociaciones civiles y el hecho de querer tomar acción por sí mismo en este contexto. ¿Es difícil? Yo creo que el gobierno sí es su responsabilidad, el Estado mexicano tiene responsabilidad, pero también es importante que la sociedad civil estamos ahí presentes para, así como exigir, también demandar, pero creo que definitivamente el gobierno y el Estado mexicano tienen responsabilidad. Estoy de acuerdo con eso, pero también no poder generalizar que todos los mexicanos, y me incluyo, ¿no? Estamos a la espera y creo que envuelta en este ambiente de siempre luchar, pues yo he podido ver a mis otros mexicanos pues estar al frente y exigiendo, ¿no? Bueno. Volvemos después de la pausa, ¿están de acuerdo? El tema está puesto, los deportados, los que retornan,
qué hay de estos connacionales, binacionales también. Nos vemos después de la pausa. Muy bien, estamos de vuelta con Maggie Loredo de Otros Dreams en Acción y Lenny Álvarez de Hola Code. Volvamos al problema principal. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentra un deportado o un dreamer o un no documentado en Estados Unidos que retorna a México? Sí, hay bastantes, hay bastantes retos y problemáticas. Yo creo que el primero y en mi opinión el más importante es el tema de acceso a la identidad, porque de por sí las personas ya venimos, obviamente el proceso es muy violento, de retorno o de deportación con más razón, pero llegar a México y saber que no hay un reconocimiento de la identidad, y me refiero a documentos de identidad, que es lo que te va a permitir acceder al resto de los otros derechos, y si no se tiene, como en este momento por la veda electoral, que se está endureciendo más para todo mexicano, pero para las personas deportadas, retornadas, no pueden acceder sin ese documento de identidad reconocido a salud, a vivienda, a empleo, a educación, a todo el resto de los derechos. Se están interrumpiendo fuertemente debido a esto. Es que es increíble, o sea, no hay una comunicación entre el gobierno que deporta y el que recibe, como ahí te van estas personas que pertenecen a tu país, no hay comunicación alguna. Porque no hay nada de parte del Estado mexicano, hay una estrategia llamada Somos Mexicanos que la verdad no es suficiente en lo más mínimo, entonces no existe ya no digo ni políticas públicas, sí. O sea que no hay políticas públicas, pero además hay mucho más allá que se debe hacer, porque son situaciones específicas o problemáticas diferentes que se enfrenta la comunidad retornada deportada, claro, que no se están abordando y no se están reconociendo, y si le agregas este tema de identidad y la falta de comunicación que hay. La falta de comunicación, identidad, ¿tú dirías de otro? Bueno, es que como derivó Maggie, ¿no? De identidad deriva las muchas otras cosas. En el caso, digamos, de la educación, en Hola Code se ha afrontado que a veces hay muchos obstáculos, ya sea financiero, y todo eso de por qué no puede continuar la educación. También existe la separación familiar para las familias de estatus mixtos y todo eso, ¿no? Son tantos problemas institucionales, pero también toma como lo que es la salud mental y todo eso, que también junto con todas estas problemáticas institucionales, tienes que juntarlas con las problemáticas emocionales también. Claro, es una problemática. Y una vez que, digamos, pon tú que se hace, quitando este asunto de los papeles, a la hora de la adaptación dentro de la sociedad mexicana, quitando la parte, digamos, oficial del trabajo y de la escuela, la inserción dentro de las redes intrapersonales, interpersonales, ¿es fácil, es difícil, son realmente diferentes, la aceptación es dura? ¿Cómo es? Pues yo creo que vinculándolo nuevamente a que no existen todos estos procesos institucionales para que la persona se le facilite un poco, pues si le agregas en el tema de redes y también el hecho de que las personas llegamos a diferentes partes de México, muchas veces no tienes esa oportunidad de tejer o de saber o de ser parte de estas redes de apoyo, ¿no? Por tu mismo proceso que muchas veces es parecido a un duelo que tienes que manejar por un tiempo indefinido para cada persona, pero si le agregas que te sientes aislado y que no encuentras esa como apoyo o apertura de la sociedad o de las personas. De acuerdo. ¿Cómo, bueno, quizás quisiera saber cómo nace Hola Code? Sabemos un poquito más cómo nace Otros Dreams en Acción, estas ganas de juntarse. Hola Code parece ser algo con un objetivo, ¿no? Mucho más preciso, pero antes de eso, el hecho de que retornan, ustedes tienen sus asociaciones en México, en el DF, dices, no hay vínculos sociales. Me imagino que muchos de los retornados y muchos de los deportados en realidad pertenecen a comunidades o tienen antiguas familias en comunidades que están diseminadas por todo el país. Ellos vienen al DF, no se encuentran correctamente insertados en esas comunidades. ¿Por qué aquí en el DF se concentra todo? En el caso mío, yo de hecho llegué al sur de Veracruz, a una ciudad chica, en donde creo que éramos como de las pocas familias migrantes o que habían regresado, ¿no? de Estados Unidos, y era muy claro que
que éramos o que nos habíamos criado en Estados Unidos, ¿no? Y eso sí fue, como comento, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2012 logré encontrar a alguien con quien me identifiqué y eso fue en la capital de Veracruz. Y llegué a ODA en 2017 únicamente porque yo estaba investigando la migración. Así que podemos decir que sí se hace el trabajo de querer difundir y ya hoy, en este año en particular, puedo ver que digamos Facebook y nuestras redes sociales son las que han permitido que expandamos la voz y cuando ya están por ser deportados o están pensando en regresar, pueden llegar a ODA, pero como dices, no está la centralización en la Ciudad de México. Y sí, también muchos chicos que viven o muchas personas retornadas deportadas que viven en estados fuera de, deciden migrar a lo que son ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, por la industria de los call centers también. Claro. Claro. ¿Y cómo nace Hola Code dentro de esto? Es una genial idea. Explícanos un poquitito más, quizás a detalle, de qué se trata, cómo nace y en qué están ahorita. Okay. Bueno, Hola Code está bajo Marcela Torres. Ella es la CEO cofundadora junto con Nico. Y Hola Code se puede decir que fue una réplica y adaptación al contexto mexicano y a la problemática social, ¿no?, que se estaba viviendo de la migración-retorno. Como digo, no es un emprendimiento social, así que es un negocio con un fin social. Y nació por Marcela empezar a cuestionar cómo se necesita, quien no tuvo el acercamiento con ODA, el querer entender realmente la comunidad. Y ella estudió ciencias sociales, metiéndose en los negocios y en la tecnología, ¿no? Cuando yo entré a Hola Code, estábamos en el levantamiento de capital, de inversión ángel, se puede decir, ¿no? Y pues viendo si realmente lo que estaban proponiendo era lo que la comunidad necesitaba. O sea, la idea, es una idea en cierto modo importada, creo que se hace en Estados Unidos, esto de... Nuestro currículum de hecho viene de Hack Reactor, que es una de las mejores bootcamps en Estados Unidos. Y Hack Reactor, bootcamps, escuelas de programación. Y de hecho fue replicado en Jordania con refugiados. Y fue muy exitoso y pues se quiso traer esto a México también, ¿no? Es una capacitación rápida en un terreno que necesita muchísima gente ahora, muy demandante. Así es. Y creo que también algo que fue muy particular de la creación de Hola Code es que no nada más queremos la escuela de programación, ¿no? Sino también queremos el safe space, el poder tener a personas con que puedes reflexionar en tu infancia, poder hablar inglés, Spanglish, sin ninguna incomodidad. Me llama mucho la atención lo que dices. Creo que a ti, Maggie, te he leído y también mencionar esto. Cuando hablan de un lenguaje común, cuando hablan del Spanglish, también, y de hecho en la página de Hola Code hay una pequeña alusión, bueno, más bien una gran alusión, o sea, está en Spanglish y se dice que si ese es tu lenguaje, probablemente esta sea tu comunidad. En este sentido, muchos pueblos se identifican como naciones o como identitariamente unidos por una lengua, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿ustedes se sienten en ciertos espacios en la misma lucha, quizás, que los pueblos indígenas, que también son invisibilizados, que también tienen otra lengua dentro de México? ¿Hay luchas comunes que tienen con estos grupos por una lengua diferente, por visibilizarse, por tener derecho a tener dos identidades? Yo creo que eso es muy importante, y cuando hablaba de interseccionalidad, creo que eso es algo que hemos venido a aprender mucho. De hecho, en otros Dreams en Acción, la coordinadora de educación es retornada Mije, que creo va a estar aquí pronto, y ella podrá platicar más de sus perspectivas, pero creo que también es importante enfatizar que el tema de ser bilingüe, ¿no?, que muchas veces se relaciona con inglés y otra cosa, inglés-español, pero que más allá, como tú mencionas, o sea, se ha invisibilizado el idioma de las comunidades indígenas aquí en México, y obviamente pues del racismo ni hablar, pero creo que en cierto modo he aprendido muchísimo, tanto de todo lo que le he aprendido a mi compañera y al indagar más, pero creo que es algo que sí está un poco relacionado, pero será importante que ella cuente también su trayectoria. La vamos a invitar sin duda a que nos cuente un poquito de eso. Otra cosa, pensamos en la revista que toda migración es enriquecimiento, es un enriquecimiento cultural. De hecho, mucha de la riqueza de Estados Unidos viene de este famoso melting pot. ¿Qué
¿Qué creen ustedes que aporta esta cultura que viene con los que retornan o con los deportados a México? Pues yo creo que, o sea, además de culturalmente es toda una experiencia y un bagaje de no haber crecido en el país, en México, y tener toda esta formación y esta crianza en Estados Unidos en este caso, que allá también vivimos en cierto modo en una burbuja, pero lo interesante a mí que se me hace es regresar a México y no solamente darte cuenta de todas las realidades y los contextos sociales, y muchas veces es entender que las cosas siguen igual que cuando mis padres se tuvieron que ir de aquí, pero te da como no solamente la perspectiva que tendría una persona indocumentada que creció en Estados Unidos, pero sino ya te da las realidades de México, y tú puedes ver y unir tanto la experiencia en Estados Unidos como la experiencia de estar en México, y de ahí surgen muchísimas cosas, surgen criterios y demás, que es lo enriquecedor de estar y de abonar. Por supuesto. Y un conocimiento quizás mayor de los derechos, ¿no? Así ¿Civiles? es, creo que hablando como migrante, pues nunca dejaría mi historia atrás, porque hubo un punto donde es como, a veces cuestiones, pues mejor me hubiera quedado, ¿no? Sí. Pero nunca rechazo eso, porque saliste, digamos, de la burbuja de Estados Unidos, de si tuviste una cierta crianza y todo eso, ¿no? Y regresas así como dice Maggie, la crítica fue mucho mayor, el no querer satisfacerme también con lo mínimo, y también realmente yo al regresar a México, y creo que esto es una etapa en donde puedes crecer a llegar como retornada, no digo que llegas ya empoderada a México, claro. Es de que realmente dices, pues soy ciudadana, tengo derechos, los voy a exigir, ya estoy en un país donde puedo exigirlos, pero también siempre abogando para Estados Unidos. Creo que todos podemos aprender de eso. Así es. De conocer los derechos y pedirlos. Así y buscar modos como ustedes, como las poblaciones indígenas, ¿no? De conseguirlos para todos. Muchísimas gracias por venir aquí. Muchísima suerte. Ya tienen los datos para buscarlas. Están en Twitter, están en Facebook. Nos vemos el próximo viernes para continuar reflexionando sobre el territorio gigante y bicultural Mexamérica.